Felicidades por su programa. A nivel musical nunca ha hablado de movimientos como el punk. Pues es que sí. El grunge menos. El grunge me queda ya en la siguiente generación. O bandas contestatarias como Rage Against the Machine. Rage Against the Machine no me gusta muchísimo. Me gusta mucho su guitarrista. Pero no me gusta mucho porque más que contestataria es panfletaria. Y el panfleto a mí no me va. Pero en punk, de lo que más hablo es de punk celta y de folk punk. Mi banda favorita es una banda de folk punk, claro, que tiene 70 años ahora, que es Oyster Band. Pero junto a esa están Clover Hearts y están Jolly Jackers y están Paddy and ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo el nombre de Paddy Hats. Está Dropkick Murphys, decía yo. Están montones de bandas de las que hablo constantemente, de las que comenté muchísimas cosas cuando hice Ahora Música, que desafortunadamente no pudimos hacer más de 100 y tantos capítulos. Escucho muchísimo folk punk y muchísimo punk celta. Se me hace de lo más decente que hay en la música. Además me encanta, oigo mucho folk punk cuando estoy trabajando porque me energiza, ya sé que no me energiza, pero es una forma de decir que me da ánimos para seguir adelante en el trabajo. Y no sé, es que Flogging Molly, por ejemplo, Flogging Molly, que ya me los perdí 2 veces, es un grupo que tiene varios himnos. Es más, acaba de hacer un himno maravilloso en el último disco, que es Hasta que se restaure la anarquía, Till the Anarchy is Restored, que es una preciosidad de canción. Entonces sí, el punk sí. Lo que no me va es el punk de los Sex Pistols. Green Day, por ejemplo, y otro gran trío, además, con los mejores bateristas que yo recuerdo, Tre algo, no me acuerdo cómo se llama, pero el baterista es espectacular. Y Green Day es un grupo del que no solo he hablado, es un grupo que me gusta muchísimo, y hay sí varias áreas del punk de las que he hablado. ¿Cómo no?